pudimos, no pudimos tener clases. No, la tarea fue el caso geriátrico número 2, ¿verdad? Maestro, No, no, es el 3, ¿verdad? Es el 3, cierto. Es de la señora Co, ¿verdad? Sí, sí, es de la señora Co, una mujer coreana, perfecto. Y el día de ayer se me complicó poder darles clases. El motivo fue que venía yo viajando en carretera. Lo que pasa es que venía yo de Oaxaca, de Juárez, para acá, para la región del Istmo. Tuvimos la evaluación de la práctica de nuestros alumnos de la licenciatura en enfermería. Como yo soy coordinador académico de la universidad, entonces me tocó estar en el hospital de la niñez oaxaqueña y ya no me dio tiempo llegar a la hora estipulada. Sí, por eso una disculpa, por eso vamos a revisar ahorita eh, el caso clínico de la señora Co y su esposo. Por ahí muchos de ustedes ya me comentaron el caso, ¿sí? Por ahí me mandaron, pero vamos a platicarlo aquí rápidamente, ¿no? Bueno, aquí el caso clínico, necesito que me ayude Itzel Alejandra a leerlo, por favor. Adelante. caso a considerar, la señora Ko es una mujer coreana de 66 años de edad que ha sido viuda durante 5 años. Ella y su difunto esposo emigraron a los Estados Unidos hace 25 años y, hasta su muerte, tuvieron una pequeña tienda de convivencia en una zona cercana a donde ella vive en la actualidad. Trabajaron arduamente y pudieron inscribir a sus hijos en la universidad. Su salud es buena y se hace cargo de su hogar sin ningún problema. Tiene 2 hijos. Uno ha vivido en otro estado durante los últimos 15 años y el otro se acaba de casar y mudar a otro estado. La señora Ko no maneja y no vive en una zona donde haya transporte público. Asiste a una iglesia coreana y es amiga de una pareja que la lleva ahí y a realizar compras. La pareja le comenta a la señora Ko que se mudarán con su hija, que vive en otra parte del estado, por lo que no podrán seguirla llevando. Sugieren que hable con sus hijos acerca de mudarse con uno de ellos, mencionando que se supone que nuestros hijos nos tienen que cuidar. La señora Ko está de acuerdo con que esa es la tradición con la que se crió. Cuando habló con sus hijos por teléfono, la señora Ko les informó acerca de la mudanza de sus amigos y que esto ha hecho que piense acerca de su propio futuro. Ninguno de los 2 hijos se ofreció a que viviera con su familia. Unos días después recibió una llamada de uno de sus hijos que dijo: mamá, Ron, su hermano, y yo estuvimos hablando y pensamos que tal vez sea mejor que te mudes. Encontramos un pueblo de jubilación cerca de donde vives que será bueno para ti y que estamos dispuestos a pagar. Vamos a ir a la ciudad la próxima semana para llevarte y llenar el papeleo. La señora Ko se sorprende porque nunca se imaginó vivir en una ciudad, en una comunidad de jubilación, pero siente que no debería oponerse a la decisión de sus hijos. Difícil situación, ¿no? Una muy difícil situación para la señora Co. Y la pregunta que viene acá importante es la siguiente. Número uno, ¿qué opciones hay para un adulto mayor como la señora Co para que se considere su situación y así ayudarla para que se respeten y expresen sus preferencias? ¿Qué le pusiste ahí, Alejandra? No agarraba mi auto, perdón. Ajá, sí, sí, adelante, te Pues escuchamos. puse que pues su situación es muy difícil, por lo que pues primero tendría que hablar con sus hijos y expresarles el cómo se siente, porque ni le dejaron expresarse, solamente ellos tomaron la decisión y le dijeron que ya la iban a llevar y ellos iban a realizar el papeleo, pero en ningún momento le preguntaron cómo se sentía al respecto, si quería o no, si prefería quedarse en su casa o que a lo mejor no viviera exactamente con sus hijos, pero a lo mejor y sí como que rentarle alguna casita o algo como que cerca de alguno de ellos, pues no exactamente en su casa, si es lo que ellos no querían. Y pues que
podrían recibir también ayuda, pues ya sea psicológica o en alguna asociación, para que ellos puedan también entender la situación de su mamá y no solo ver como lo que les conviene a ellos. Así es, correcto, muy bien. La dos, si los hijos de la señora Ko no pueden o no quieren que se mude con ellos, ¿qué opciones les podrían recomendar? Bueno, aquí nos está preguntando a nosotros como personal de enfermería. Pues si ellos la quieren llevar a prácticamente un asilo, ¿no? La señora Ko pues, vive en Estados Unidos. Charlotte Heliopoulos es el autor del libro de enfermería geriátrica de nuestra bibliografía base. Y el libro está enfocado al adulto mayor de Estados Unidos, realmente por eso los casos clínicos son reales, pero de Estados Unidos. Charlotte lo obtuvo mediante sus investigaciones, obtuvo todos estos casos. Y aquí, por ejemplo, ¿tú qué podrías recomendarle como, o sea, si los hijos de la señora Con no quieren que vive con ellas, pues porque la familia pues ya tiene su propia rutina, tiene su propia privacidad, ¿no? Y que llegue la mamá ahí, pues pueden haber problemas, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué le recomendarías tú a la señora, a los hijos de la señora Co? ¿Alguien que quiera participar, que haya realizado la lectura y la interpretación, por favor? Sí, profe, buenas tardes. Adelante, buenas tardes, adelante. Mire, ahora sí que llegando a un acuerdo, los hijos igual pueden preguntarle a la mamá que si están de acuerdo, igual contratarles un familiar cercano, un amiguito, o buscarle una enfermera o una niñera, una compañía, un acompañante, porque igual no se habla de que la señora Co esté, esté enferma, ella aún está dentro de sus posibilidades físicas, aún puede tal vez hacer algunas actividades, aunque no puede salir de compras ella solita, solo porque no sabe conducir. Bueno, así se entiende la lectura, pero sí puede conseguir a alguien que lo acompañe y los hijos podrían de esa forma, pagarle a alguien que esté de compañía y sobre todo hacer sus actividades o acompañar a donde ella quisiera acudir a algún sitio, compra o lo que sea. Bueno, es mi opinión con lo que yo escribí. Correcto, así es, muy buena recomendación. Y sería una buena recomendación. Y la tres, ¿cómo aconsejaría una familia cuando las opiniones, las tradiciones de los padres acerca de la responsabilidad que tienen sus hijos como de sus padres mayores difieren de las de ellos? O sea, porque la señora Co piensa que sus hijos tienen la obligación de cuidarla porque así fue como a ella la educaron, ¿no? Y yo le pregunto aquí a Mariela Juárez, ¿qué opina de esto? ¿Es obligación de los hijos cuidar a los padres en la vejez, Mariela? Ok, creo que no nos escucha. Bueno, sí, adelante, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas Sí, tardes, dígame la adelante. pregunta, perdón. ¿Usted cree que es obligación de los hijos cuidar a los padres en la vejez? Pues obligación como tal, no, pero yo creo que también depende mucho de los valores, ¿no? Que ellos nos den, nos aporten y bueno, eh, yo creo que también es de esa parte, más que nada, son los valores, pero pues obligación, muchos hijos dicen que no es obligación, pero yo creo que yo siempre he dicho que también es como nos educaron a nosotros. También depende mucho eso. Yo le digo por experiencia, nosotros igual, mi abuela, que en paz descanse, murió a los 103 años y pues siempre la que siempre vio por ella fue mi mamá. Entonces nosotros traemos esa educación, pues esos valores de, de ver por los padres, los abuelos y pues muchos de mis tíos, de parte de mi mamá, pues la verdad no, nunca la visitaron, nunca estuvieron así como el apego, ¿no? Que nosotros siempre tuvimos con ella. Entonces yo no la tomo como una obligación. Yo siempre he dicho que es mi valor que yo le doy a
pues a las personas de esta edad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más cuenta para mí, pero una obligación como tal, no, pero sí, yo siempre he incluido en esa herencia, o se le puede llamar herencia, o el cuidado, ¿no? Que me enseñaron a mí desde pequeña, ¿no? Porque muchos dicen, es que es tu obligación. Digo, pues obligación, muchos deberíamos de tener esa obligación, pero no la tenemos, ¿no? Entonces yo creo que es más esa parte de nuestra educación que hemos tenido hacia, pues, a los de esa edad, ¿no? Esa es mi respuesta, maestra. Ok, gracias, excelente aportación. Nos comenta en el chat a Mayrani, Michela Mayrani, no, a Mayrani Cabrera, perdón, a Mayrani Cabrera, dice que es un acto de amor como hijos cuidar de nuestros padres, así es. Ok, correcto. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Será obligación de nosotros los hijos cuidar a nuestros padres? Lisbeth Patiño, ¿qué piensa de ello? Sería como una responsabilidad, bueno, eso, como dice la compañera, ¿quién es? Perdón? La compañera, pues, Mariela. o sea, es Mariela, entonces, o sea, es como nos educaron, bueno, de mi parte, pues, o sea, yo siento como la responsabilidad, es como me cuidaron a mí, pues cuidar de ellos, pues ver por ellos, qué es lo que necesitan, cómo se sienten, visitarlos más seguido, y todo eso. O sea, ya va como que en cada persona, en cada familia, cómo fue educada. Pues tal vez no sea como tal obligación, pero pues yo me siento responsable de cuidarlos en un futuro. Yo así lo veo. O sea, es Muy bien, como mi excelente opinión. comentario. Excelente, Lisbeth. Muy bien. Ok, la siguiente pregunta es para Michela Mayrani. Imagínate que tú en un momento dado tomas el papel de la señora Ko. Tus hijos te van a llevar a un asilo. Han tomado la decisión y ¿tú qué les dirías a ellos? Porque aquí la señora Ko dice que va a obedecer la decisión que hayan tomado sus hijos. O sea, la señora Ko no tiene principio de autonomía, no tiene principio de elegir. Ella va, si me llevan a un asilo, pues dicen mis hijos que van a llevar ahí, que es lo mejor para mí, o me voy a ir ahí. La pregunta para ti, Mayrani, es, ¿cómo actuarías tú si fuera la señora Ko? Bueno, nos comenta en el chat, dice, pues en primera se va a poner triste. Ok, bien. La misma pregunta para usted, Salustia. ¿Qué haría si en algún momento sus hijos la piensan llevar a un asilo? Si usted tuviera en el papel de la señora Ko. Pues no me quedaría otra opción. ¿Se Aunque haya iría? berrinches, haría berrinches, no me iría. Ok, muy bien. Ok, a Mayrani, muy bien. Gracias. A Mayrani nos comenta también que, porque en ningún momento me consultaron y no tomaron en cuenta mis decisiones. Así es, correcto. A Mayrani Cabra dice, profe, probablemente triste, pero comprendería también que mis hijos harán su vida y pondrán prioridad a su familia. A Mayrani Cabrera, ¿tú piensas que es obligación de los hijos cuidar a nuestros padres en la vejez? No considero obligación, profe, pero sí, como les escriben en el chat, es como un acto de amor para que pues los hijos esperarían también eso de mí, o sea, de que yo cuidarlos y sus hijos de sus hijos también cuidarlos, pero yo creo que obligarlos no podría yo también a que ellos me cuiden. Ok, excelente. Así es, y precisamente por esta parte, fíjense que hay mucho abandono de adulto mayor en nuestro país, en México. En México hay mucho abandono del adulto mayor y tristemente, pues
pues nadie hace nada, ¿no? Muchas familias, muchos hijos abandonan a sus papás. Vamos a ver un video de aproximadamente 5 minutos. Vamos a ver el video de 5 minutos aproximadamente, que nos habla sobre el abandono. Es un video que fue publicado en el 2022. ¿Sí? En 2022, vamos a revisarlo. Es un reportaje y vamos a ver cómo los adultos mayores son abandonados precisamente en los asilos, ¿no? Y de ahí vamos a hacer comentarios, ¿no? De ahí vamos a comentar aspectos importantes de este video que vamos a revisar. Se los voy a proyectar. Se titula El abandono de adultos mayores en México, una realidad. Fue publicado en el 2022. Ahí lo vemos, ahí lo tenemos en pantalla. Y esa Lustia es triste, pero ellos como adultos no les queda de otra. Sí, es la realidad, ¿no? Vamos a ver la realidad de nuestro país, México. Consecuencia de la pandemia, aumentó el número de reportes de violencia contra adultos Sí se mayores. escucha, ¿verdad? Así lo dio a conocer el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Y es que en una familia donde se genera el mayor número de casos, tanto de violencia física como emocional y patrimonial. En muchos casos son los propios hijos los agresores. Durante los primeros 5 meses de este año, los reportes de maltrato y abandono a personas mayores aumentaron en 93.7% en comparación con el año anterior. Pasaron de 370 a 717 casos. Pero también fue el propio círculo familiar el que se presentó como el principal denunciante. El 21.7% de las denuncias las realizaron las hijas o los hijos. El 14% lo hicieron los conocidos de las víctimas. El 7.1% fueron vecinos. El 6.5% vino de los nietos. El resto lo hizo otros familiares, las parejas o los cuidadores. En razón de género, las mujeres son también el sector más vulnerable, con el 63% de los reportes de agresión. En el rango de edad, las víctimas en su mayoría tienen entre 70 y 84 años. El Consejo Ciudadano ha contribuido con la apertura de 98 carpetas de investigación. Todo esto se dio a conocer en el contexto del Día Mundial contra el Maltrato y Abuso de las Personas Mayores. Y ve esta historia que nos presenta Ana María Islas. Trabajaba como burro con 5 hijos y un marido. Viví para mi marido hasta que se me murió. Elia tiene 91 años. Hace 3 llegó a vivir a este asilo. Me caí y decidimos que ya no podía vivir sola. El miedo inicial se diluyó entre personas de su edad que comparten recuerdos de una misma época. Yo veía aterrizar los aviones, pues no había edificios. Los viejitos, ellos les aviento besos para que no hablen, porque no les entiendo nada. Soy sorda, entonces, y ya se callan la boca. Elia convive con 89 adultos mayores en el asilo La Armonía. El pilar de su tranquilidad y estabilidad emocional es que su familia sigue al pendiente de ella. Tengo una hija que es un ser maravilloso. Ella viene por mí muy seguido, pues si me la paso más en su casa que aquí. Algo que no sucede con al menos 30 de los adultos mayores en este lugar. Y vienen y los dejan. Entonces es alimentación, es pañales, es limpieza, es atención médica, psicológica. Simplemente no quieren tener esa responsabilidad. Pese a estar penado por ley en México, el abandono hacia los adultos mayores persiste y va de la mano con otras violencias. Fírmame tía o fírmame mamá y finalmente las despojan de su propiedad. Es que tú no eres capaz de administrar esta pensión. Yo te la voy a... dámela a mí. En Colima, de enero a agosto de 2020, el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores detectó 678 casos de violencia o maltrato en contra de adultos mayores tan solo en la capital. A hora y media de Colima capital se encuentra Manzanillo. Y este es el único asilo que opera 24 horas, 365 días del año en la ciudad y municipio más extenso y poblado del estado. La historia se repite. Tengo 25 adultos mayores aquí y de ellos
Pues son 10 los que no viene nadie a verlos. Adultos mayores de entre 80 y 113 años de edad viven aquí. Solo 5 son originarios de Manzanillo. Nos dan teléfonos, nos dan domicilios y nos pagan la cuota inicial. Nos dejan al anciano, se van y ya no vuelven. Nosotros, como institución de buena fe, no podemos denunciarlos. Tengo que ver pasar la ley así de pasadita. José Luis no ha tocado sus galletas ni su café. Tiene lastimada la encía. Llora porque le duele y no puede comer. José Luis tuvo 17 hijos. Solo uno lo viene a visitar de vez en cuando. Lloran, se deprimen, se enferman y a veces se mueren. Y se mueren de tristeza, se mueren de soledad. Realización Michelle Ordorica, camarógrafo Gustavo Sánchez, Ana María Islas, Noticieros, Televisa. Realidad. Esa es nuestra realidad en México. Y este reportaje fue hecho en Colima, nada más. El estado de Colima. Y entonces, realmente, toda la República Mexicana, pues está igual en esas mismas condiciones, ¿no? La pregunta es acá, ¿por qué abandonamos a nuestros adultos mayores? ¿Qué opinas del abandono del adulto mayor, Alejandra? Ixel Alejandra. Pues maestro, la verdad yo creo que sí es algo muy triste porque pues es real, ¿no? Todo lo que pasó en el video que nos acaba de compartir, pues sí es real todo eso, que muchas veces nos olvidamos de nuestros adultos mayores y yo creo que es por todo por todo lo que nos rodea ahorita, pues lo de la tecnología, el hecho de que pues ya ahora está muy de moda como el independizarse y todo eso, ¿no? Nos olvidamos de que también nuestros padres necesitan de nuestro apoyo y de nuestro cuidado en algún momento, pero pues como nosotros también nos enfocamos y nos enfrascamos en nuestras propias cosas y en nuestros propios intereses, como que vamos olvidando esa parte y le dejamos de dar importancia a nuestros padres cuando ellos, en el momento en el que lo necesitamos, estuvimos pues chiquitos o bueno, incluso desde bebés, pues dejaron de realizar ciertas cosas. En el caso de las mamás, pues también tenían, digamos que en algunos casos, no, pues vamos a poner así como que tuvieron un sufrimiento porque a lo mejor tuvieron muchas náuseas, vómito, también el aguantar la pancita durante 9 meses es algo muy complicado para ellas, les duele la espalda. Y pues a ellas no les importó eso, sino que al contrario lo hacían con mucho amor y durante nuestro crecimiento pues nos dieron lo necesario. A lo mejor no, por decir así, ¿no? En algunos casos pues nosotros lo vemos como que no es suficiente o que no es mucho lo que nos dan, pero para ellos en ese momento no sabemos con cuánto esfuerzo lo hicieron para que nosotros tuviéramos lo necesario y no sufriéramos o en mi caso, ¿no? Como salieron muchos memes en Facebook. Yo recuerdo que cuando era día del niño o cualquier evento en la escuela, pues todos íbamos con una ropa nueva, pero nosotros no sabemos el sacrificio que hicieron nuestros padres y ahorita que estamos grandes, pues se nos olvida todo eso. Nos enfrascamos en todas las cosas que tenemos a nuestro cargo y pues no le damos importancia a nuestros papás cuando ahorita que ya son adultos mayores o lo van a hacer, nosotros hemos como que de regresarles eso, el hecho de cuidarlos, de darles compañía y amor que tanto necesitan. Así es, Alejandra. Gracias por tu comentario. Muy acertado el comentario. Y precisamente, hay un mensaje en el chat que nos acaba de publicar a Mayrani Cabrera. Dice, en el Hospital de Especialidades, es acá en Salina Cruz, Oaxaca, donde estuve supervisando desde la mañana hasta las 7, que yo salía y estaba una señora adulto mayor afuera vendiendo bolovanes. Me daba mucha tristeza. Le decía a mis alumnos que le compraran para que se les acabara rápido. Sí, es muy cierto. Fíjense que Salina Cruz, toda la región del Istmo, Salina Cruz y en Tehuantepec, hay mucho adulto mayor abandonado, muchísimos adultos mayores abandonados y muchos de ellos tienen que trabajar. Tienen que trabajar. Afortunadamente, muchos de ellos pues son independientes. O sea, se pueden mover, pueden caminar, no tienen ninguna pérdida de la movilidad física y pues ellos trabajan en lo que puedan, trabajan porque pues necesitan comer, ¿no?
alimentarse, vestirse, pagar servicios, porque también tienen una casa, si tienen una casa, y en caso de que no, pues pagar la renta donde viven, ¿no? Y realmente esa parte es muy triste, la verdad, ver a nuestros adultos mayores abandonados hoy en día. Y así podemos ver en muchos lugares también, ¿no? Pero, ¿saben por qué ocurre esto? Cuando hay una pareja de adultos mayores que estén en pareja, papá y mamá juntos, pero cuando pasa esto, ahí es donde se acaba, se rompe ese hilo, y es ahí donde el adulto mayor va a caer en el abandono. Pero mientras los dos cónyuges estén juntos, difícilmente va a pasar esa pérdida. Perdón, perdón, es que me hablaron aquí tantito ya. Entonces, en esa parte, es muy complicado, ¿no? Pero cuando el cónyuge fallece, como lo dice aquí en la nota, la muerte de un cónyuge es un acontecimiento frecuente que altera la vida familiar de muchos adultos mayores. La pérdida de esa persona con la que se ha compartido más amor y experiencias de vida y más alegrías y tristezas, con nadie puede ser intolerable. O sea, ellos dos, tanto el esposo como la esposa, se conocen, han vivido muchos años, ¿no? La adaptación a esta importante pérdida se acompaña de la necesidad de aprender la nueva tarea de vivir solo, ¿sí? La pérdida del cónyuge va a llevar a nuestro adulto mayor a una depresión y a un abandono. Mientras los dos están juntos, se cuida uno del otro, pero cuando uno ya no está, es ahí donde entra en la etapa de abandono. La muerte de un cónyuge afecta más a las mujeres que a los hombres, porque ellas tienden a tener una mayor esperanza de vida. Ya los habíamos mencionado, las mujeres viven más que los hombres, por eso si nos damos cuenta en la actualidad, nosotros tenemos más adultas mayores femeninos que adultos mayores masculinos, por lo mismo, ¿no? En esta parte, porque siempre la mujer trata de cuidar su estado de salud, lo cuida, la mujer siempre es muy cuidadosa en cuanto a la alimentación, en cuanto a las toxicomanías. Son muy pocas las mujeres que fuman, actualmente son muy pocas las que fuman, pocas las mujeres que consumen alcohol, pero en cambio en la mayoría de los hombres, todos casi consumen alcohol, todos fuman, y no cuidan su cuerpo, no cuidan su alimentación. Y realmente, pues nosotros sabemos que si llevamos una mala dieta, una mala alimentación y toxicomanías, pues al final nos va a afectar. Bien. De hecho, la mayoría de las mujeres serán viudas en el momento en que lleguen a la edad de 80 años, 80 años. Y, o sea, ¿por qué? Porque dice acá que a la edad de 80 años la mayoría de las mujeres van a quedar viudas en adultos mayores. A diferencia de muchas de las mujeres jóvenes de hoy que tienen una mayor independencia a través de sus carreras profesionales y de los cambios en sus costumbres, la mayoría de los de edad más avanzada llevan una vida orientada a la familia y han sido dependientes de su marido. Y este punto es una realidad, ¿no? Hoy en día las parejas, si hablamos de los adultos mayores que hoy son adultos mayores, todos ellos se casaron, tuvieron sus bodas de 10 años, 20 años, festejaron incluso las bodas, famosas bodas de oro, ¿no? De 50 años, ¿no? Entonces, realmente, hoy en día, así, en la actualidad, 2024, ya no hay parejas así, que desde que se casen, tengan a sus hijos y duren para toda la vida. Hoy en día es difícil. La mayoría de las parejas hoy en día se separan, 1 o 2 años de casados y ahí viene la separación. El divorcio, la separación, cada quien por su lado, rehacen su familia con otra pareja y ya se quedan solos o solas. Y ya con sus hijos, la mujer se queda con los hijos, el hombre se va sin sus hijos y bueno, y ya hay un sistema donde le tiene que dar ahora sí la pensión a la esposa, para los hijos, etcétera, etcétera. Pero este hombre vuelve a formar otra familia y bueno,
Como que esos valores se han perdido. En cambio, hoy nuestros adultos mayores sí llegaron a la vejez con su esposa, desde que se casaron la primera vez. Y muchos de nuestros padres, tú los puedes ver ahí, siguen, nuestros abuelos están juntos. Y tú te preguntas, ¿cómo es que se aguantaron tanto? ¿Qué fue lo que pasó? Como lo dice aquí el escrito, en las familias, que la mayoría de las mujeres eran amas de casas y los hombres se dedicaban a trabajar. Y la esposa dependía ¿de qué? Del cónyuge, del marido económicamente, ¿no? Hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día la mujer es más liberal, tiene más libertad, la mujer trabaja y todo, y ya no necesita depender de un hombre, ¿sí? Y ya incluso la mujer se puede mantener ella misma y a sus hijos a sacarlos adelante, ¿no? Entonces, el punto importante es que muchos de nuestros adultos mayores femeninos van a llegar solos a esta edad. Y aquí el problema grave es que si este adulto mayor femenino que llega a 80 años de edad, si vive solo en casa y una mañana se levanta al baño y se cae, se fractura una cadera, un hueso, ¿quién lo va a ver? Hasta que alguien llegue a visitarla es cuando va a poder encontrarlo, pues en el suelo, ¿no? Porque no se va a poder levantar. En caso si viviera con su cónyuge, pues su cónyuge sería el que lo auxiliara en primera instancia. Bien, ahora hablemos de otro tema. Los ingresos económicos reducidos. Estos ingresos económicos, los recursos financieros son importantes a cualquier edad, ya que afecta la dieta, la salud, la vida, la seguridad y la independencia e influye en muchas decisiones de la vida. Los ingresos económicos por jubilación son inferiores a la mitad de los obtenidos por vida laboral. Eso todos nosotros ya lo sabemos. Sabemos que los compañeras, enfermeras y enfermeros que tenemos que ya son próximos a jubilarse, que ya están, que ya cumplieron la edad para jubilarse y que todavía no se quieren retirar, todos sabemos que ellos solamente se van a ir con el sueldo tabular base, ¿sí? El sueldo base, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de una enfermera, si una enfermera en el servicio activo está ganando 9,000 pesos a la quincena, pero su sueldo base de ella es de 4,500. Entonces, cuando esta enfermera se jubile, lo que le van a dar es el sueldo base. Se llevaría 4,500 quincenal, pero como es mensual, ella se llevaría 9,000 pesos a la quincena, pero si siguiera trabajando, ella estaría ganando en total 18,000 pesos al mes. Y aquí de jubilación al mes le daría solamente 9,000 pesos. Entonces los ingresos económicos van a estar reducidos. Y ahí es por eso que muchos de nuestros compañeros que ya alcanzaron la edad y que ya están en el rango próximos a ser adultos mayores, no se quieren ir, no se quieren jubilar porque el dinero no les va a alcanzar. Hoy en día la canasta básica está muy elevada la canasta básica. Si tú vas al súper a comprar tu despensa semanal, con 500 pesos no compras nada de la canasta básica. Mínimo necesitas de 2,000 a 3,000 pesos para comprar al menos una cantidad considerable de productos básicos. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cómo te sientes tú cuando no tienes dinero? A ver, comparte, nos gustaría escucharte en esta tarde. Vamos a preguntarle a Salustia Marcial, ¿cómo te sientes, Salustia Marcial, cuando no tienes dinero? ¿Cómo te sientes? Mal, muy mal. ¿Y qué haces? Siento una impotencia, porque, bueno, yo siempre digo, es que luego a veces no nos medimos, pero siempre trato de guardar algo por ahí. Le digo, hasta si esta quincena no me alcanza, ¿qué hago? Pero pues gracias a Dios tengo a mi esposo y pues me da solvencia y eso pues es ganancia. Pero si no estuviera él, pues sí ¿qué haría yo? No, no me he visto, pero sí, yo creo que sí. Cuando no tengo o él se queda igual. Entonces, no, gracias a Dios no ha pasado, pero sí a una que otras ocasiones sí nos hemos visto así como que, híjole, ¿y quién no ha tenido un momento así, no? Porque sabemos que luego se vienen gastos que no están contemplados. Por ejemplo, cuando fallece algún familiar, eso no es algo que no lo tiene uno planeado
y pues, ni modo, es cuando afecta. Pero sí se siente bastante mal, la verdad, no tener dinero. Así es. ¿Y a poco no te ha pasado que en algún momento que ni para una recarga tienes? Y tienes que buscar una red de Wi-Fi gratuita para poder mandar un mensaje o conectarte. ¿A poco no te ha pasado? ¿Y cómo se Sí, la siente verdad. esa impotencia, no? De decir, no puede ser No, que ni para en una este recarga caso, de 50 pesos tenga. no, dijera en este caso para las tortillas, profe, a veces dijéramos, no, no puede ser. A veces, no, pero digo yo, no, afortunadamente Dios provee, y pues Así es. Mil gracias. siempre Bienvenida, va a haber una Antonia. salida. Así es, bienvenida, Antonia. Ahora yo te pregunto a Mayrani Cabrera, ¿cómo se sentirá un adulto mayor al no tener dinero para comer el día de hoy? ¿Cómo se sentirá? Pues igual, profe, porque yo creo que a veces se nos sale de las manos enfermedades o, o gastos, y yo creo que igual, o sea, no supiera yo, pues no sé qué hacer, ¿no? Pero bueno, yo al menos desde ahorita que estoy joven todavía, como que estoy ahorrando, no sé si llegue yo a la edad de adulto mayor, pero sí estoy pensando ya en eso, ¿no? Pero me ha tocado con mis familiares, o sea, me ha tocado con mi abuela, cuando fue lo de la pandemia, lo de COVID, que a ella le dio, o sea, nadie tenía como que un dinero para esa enfermedad, y fue una enfermedad muy cara, muy costosa, y desde ahí yo le dije a mis familiares que siempre, o sea, hay que pensar pues, en una enfermedad, porque no sabemos, ¿no? Y pues la mayoría se endeudaron, y eso pues, no está bien, porque si nosotros planificáramos y planeáramos para llegar a adulto mayor, yo creo que podríamos evitar pues ciertas situaciones desesperantes. Bueno, eso es lo que yo considero, profe. Sí, así Aquí hay es, totalmente de acuerdo. algo que también quisiéramos comentar, bueno, yo quisiera comentar algo, Adelante. es que a veces mm, siempre nos ocupamos de la parte, la atención a la salud, luego ve que, no sé, en lo personal no ocupo el seguro ahora sí que para la atención a la salud, porque en primera pues nos queda lejos, y pues la atención, pues uno siempre busca irse a lo particular, una porque la atención es más pronta, rápida y pues un poquito, yo creo que poco mejor la atención o más agilizado. Entonces, cuando hay un familiar enfermo, pues ahora sí que nos sale mucho más costoso, pero un poquito mejor, más rápido, ¿no? Y pues eso ahí donde casi no, yo creo que, bueno, yo en lo personal, yo pienso, quién sabe las compañeras, ¿verdad? Casi no usamos el seguro, no, como trabajadores, no, simplemente ahí se queda. Usamos más medios particulares. Bueno, en donde vivo, pues casi siempre es así. Sí, así es. Prácticamente porque, por ejemplo, si hablamos que tenemos que llevar a mamá o a papá, ¿no? Que viven con nosotros porque tienen consulta con el internista. Las consultas hoy en día en los hospitales públicos la están dando hasta 6 meses. O sea, tú vas a pedir una consulta el día de hoy y te la dan para 6 meses. Imagínate. No, pues no. Mamá y papá no pueden esperar una consulta en 6 meses. Entonces, uno ve todo lo posible para hacerlo de manera particular, ¿no? Entonces, ese es un gasto que también no está contemplado. Pero sí, el sistema de pensiones en México está precario actualmente, muy precario para los mexicanos. Entonces, y como se ve el futuro para los próximos años, va a ir más en decadencia, ¿sí? Por eso es que muchos compañeros no se jubilan. Por ejemplo, no me vas a dejar mentir a Mayrani Cabrera, tú que estuviste en el Hospital de Especialidades Salina Cruz, ¿a poco no viste muchas enfermeras grandes que ya deberían jubilarse? Pero más sin embargo, ahí están en la batalla todavía, ¿no? Y por lo mismo no se van. ¿Sí viste alguna o ya no viste nadie? ¿O están puros jóvenes ahí en el No, especialidades? profe, de hecho, en el hospital de especialidades donde le digo que estoy supervisando, sí, de hecho hay enfermeras de 60 años, solamente que a ellas las tienen ahorita en consulta externa. Me imagino por lo que igual por la edad ya no son
pues más habilidosa en el sentido del trabajo, requiere pues usted sabe, ¿no? De andar al 100, al tiro. Entonces, la mayoría de ellas que logré ver como 4 enfermeras, 2 las tienen en consulta externa, una la tienen en lo que es el área de vacunación y la otra enfermera está en el área de la jefatura con la de enseñanza. Sí, logré ver enfermeras, así que ya de edad avanzada. Sí, así es, correcto. Y por lo mismo ya no se quieren ir, porque la pensión es precaria. Y probablemente muchas de ellas pues estén ahorrando para su vejez o tienen probablemente algún hijo estudiando todavía, ¿no? Entonces, pues no les va a alcanzar la pensión. Entonces es muy triste. Nosotros debemos crear un sistema de ahorro propio de nosotros mismos para que cuando lleguemos a la vejez, si Dios nos presta vida, vamos a llegar allá, ¿eh? Todos. Si Dios nos presta vida, vamos a llegar allá. Y si no, pues vamos a terminar como estas adultos mayores. Mira, ¿dónde crees que se encuentren ellos? ¿Tú crees que están en su casa? ¿Crees que sean hermanas? ¿Estarán en su casa? ¿Dónde estarán ellas? ¿En dónde crees que están? Tal vez en un asilo, están en un sofá Están, sentadas. están en un asilo. Así es, correcto. Sí. De los trabajadores que se encuentran activos en el mundo laboral, más de la mitad no tendrán planes de pensión para cuando se jubilen. Más de 1 de cada 6 adultos mayores viven en la pobreza. Cada una de las tasas entre las personas afroamericanas y hispanas del doble de lo que corresponde a las caucásicas, ¿ok? Entonces, realmente, no hay un sistema de pensión para nosotros. Dice Amairani Cabrera, no creo que sean hermanas, pero pienso que están como en una sala de espera o un asilo. Así es, están en un asilo. Entonces, realmente, nosotros que estamos actualmente acá, pues dice, acuérdate que dice que si tú obras bien, todo lo que tú hagas bueno, se te va a regresar igualmente. Se te va a regresar bueno, pero si tú haces cosas malas, todo lo malo se te va a regresar. Entonces, ustedes que están aquí, alumnos, tienen la oportunidad de cuidar a sus padres. Cuida a tus padres, que tus hijos vean ese ejemplo que les da. Y créeme que en un futuro, igual tus hijos te van a cuidar a ti. Y como lo mencionaron anteriormente las compañeras que participaron, se trata de valores morales y éticos. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa oportunidad. ¿Sí? Y igual si vemos a algún adulto mayor y tenemos la oportunidad de apoyarlo, hay que ayudarlo. Cambios en la salud y el funcionamiento. Los cambios en la apariencia y la función corporal que se producen durante el proceso de envejecimiento requieren que el individuo se adapte a una nueva imagen corporal. El cabello suave, lleno de color, se vuelve gris y seco. Los dedos flexibles, rectos, se entuercen y duelen. Los contornos del cuerpo se alteran y la estatura disminuye por la famosa joroba que se les forma a los adultos mayores, ¿no? Pero estos son cambios propios del envejecimiento. Para las personas que están envejeciendo, en ocasiones es difícil aceptar la disminución de la eficiencia del cuerpo, el deterioro de la memoria, la respuesta lenta, la fatiga fácil y los cambios en su aspecto son algunas de las múltiples consecuencias frustrantes del deterioro funcional y se abordan de diversas maneras. El primero, olvidan las cosas, deterioro de la memoria. ¿Y sabes dónde se ve más reflejado esto, participantes? En la polifarmacia, en el adulto mayor. Los que entramos al curso prediplomado, tuvimos ese curso, ¿no? Polifarmacia en el adulto mayor. Y por este problema que presentan, que es proceso del envejecimiento y el deterioro de la memoria, el adulto mayor se le olvida si ya tomó su medicamento. Sí, el adulto mayor sufre de la presión arterial y no se acuerda si ya tomó su losartán o no lo ha tomado. Y como no se acuerda, se lo vuelve a tomar, pero la realidad es que ya se lo había tomado, pero como ya tiene deterioro de la memoria, pues se toma doble dosis y el riesgo para este adulto mayor es que se va a hipotensar, va a presentar hipotensión arterial y ahí es lo que va a pasar, que se puede tener un desmayo, una caída y esa caída le puede condicionar una fractura de cadera. Entonces, ese es el primer problema. La polifarmacia en el adulto mayor, o sea, sería bueno que el adulto mayor nada más tomara un medicamento, ¿no?
pero a veces el adulto mayor toma hasta más de 3 medicamentos, se llama polifarmacia. Hay adultos mayores que toman hasta 5 o 6 medicamentos al día por las propias enfermedades de la vejez, ¿no? Que tengan hipertensión, artritis reumatoide, ¿sí? Entonces el adulto mayor va a consumir muchas pastillas y ahí va a ser ese primer problema, el deterioro de la memoria. La respuesta lenta al adulto mayor, ¿no? No sé si supieron, pero la hace a principios de año, creo que sucedió en Matías Romero, a principios de año en Matías Romero, salieron noticias que 2 adultos mayores fallecieron dentro de su casa porque hubo un incendio, el tanque de gas tenía una fuga y se provocó ahí una explosión y a los adultos mayores ya no les dio tiempo a salir por este problema, respuesta lenta, y fallecieron, ¿sí? Por ejemplo, nosotros que literalmente estamos jóvenes, dicen temblor y ya estamos en la calle, ¿no? Rapidísimo, ¿no? No sé cómo estamos, pero ya estamos en la calle en menos de 3 segundos, por la habilidad que tenemos, ¿no? Pero en nuestros adultos mayores no ocurre lo mismo, ¿eh? No ocurre lo mismo en nuestros adultos mayores. La fatiga fácil, ellos se cansan muy fácil, el adulto mayor, muy fácil. Se cansan, en el caso del adulto mayor, al fatigarse, pues muchas veces se pueden marear y más con esta calor que está haciendo ahorita, ¿no? Está haciendo una calor insoportable en la región del Istmo, en el estado de Oaxaca, muchísima calor, ¿eh? En el mes de marzo, un adulto mayor murió en la ciudad de Oaxaca. Fuera como al mediodía, el adulto mayor salió solo y como lleva cansado para su casa, pues tenía cansancio por el propio sol, pues no se dio cuenta al cruzar una calle y lo atropelló un carro. Un carro de carga lo atropelló y el adulto mayor murió al instante, ¿sí? Los cambios en su aspecto son algunas de las múltiples consecuencias frustrantes del deterioro funcional y aquí es donde entra la impotencia en el adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, aquí esta paciente que tenemos en la silla de ruedas, ella tiene deterioro de la pérdida de la movilidad física. Por eso está en silla de ruedas la señora, ¿sí? Con frecuencia algunos adultos mayores niegan este proceso y demuestran su falta de juicio con un intento de exigir a sus cuerpos lo que hacían falta cuando eran más jóvenes, ¿no? Y ahí vemos a nuestros abuelitos, ¿no? Ya no puede caminar nuestra abuelita, pero allá anda trabajando, ¿no? Allá anda jalando que un palo, que una bolsa, que colocando acá, y tú dices, abuelita, siéntate, ¿qué estás haciendo? No, yo me siento todavía activa y quiero que ahí anda la abuelita, ¿no? Hasta que se nos cayó la abuelita, ya quedó quieta, ¿no? Pero ya se nos cayó y está en cama con una fractura de cadera. Entonces, no. Por naturaleza, el adulto mayor es necio, no entiende por naturaleza. Porque acuérdate que volvemos a ser niños nuevamente, ¿no? Niños grandotes, pero volvemos a ser niños. Efectos acumulados de las transiciones de vida. Y aquí viene el problema del entorno social, ¿no? Aquí es donde entra el aislamiento. Una gran cantidad de cambios que acompañan al envejecimiento son el resultado de la pérdida de conexiones sociales y el aumento de riesgo de soledad. Y yo quiero preguntarte aquí de los que estamos en esta sesión, ¿quiénes de ustedes todo el tiempo se la pasan trabajando? Así en serio, para arriba y para abajo, o sea, que todo el tiempo andas en movimiento. O sea, que no hay un día que no te muevas. Me refiero a que no salgas de tu casa, que estés aquí. En el Istmo es muy común tener hamacas, ¿no? Que estés en tu hamaca, acostadito todo el día sin hacer nada. Muchos de nosotros no gozamos de ese privilegio, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes hay un día que no sale para nada a la calle? ¿Quién de ustedes? Dice a Mayrani Cabrera, yo tanto profesional como siendo mamá, ok. Muy bien, excelente. Y todos estamos así. Pero ¿qué pasa si un día nos detienen? A ver, un día te detuvieras. ¿Quién de aquí, alumnos, lamentablemente ha padecido alguna fractura de alguna parte del pie? ¿Quién de aquí? Dice Salucia, yo no puedo estar quieta. Sí. Nadie ha tenido una fractura, qué bueno. Pero fíjate que cuando el ser humano experimenta una fractura que le impida la movilidad, sobre todo del pie, llega un momento en una desesperación fuerte, más cuando esta persona es muy activa todo el tiempo y de repente, lamentablemente tiene esa fractura, pues se va a detener, va a estar quietecito por unas semanas en casa, ya no va a aguantar,
ya no va a aguantar el encierro, porque para él va a ser un castigo prácticamente, porque son personas que todo el día andan en actividad, o sea, y andas trabajando o haciendo actividades, ¿no? Pero cuando de repente es lo mismo que pasa con el adulto mayor, que ya no es productivo, que ya no está activo, como ya se jubiló, está en casa. Y aquí es donde viene la parte, los hijos crecieron y se fueron. Es la ley de la vida. Los hijos se van a ir los hijos. Los padres quisiéramos que nunca se fueran, ¿no? Que siempre, incluso que vivieran con nosotros en las casas, ¿no? Pero es la ley de la vida que se van a ir. Se fueron, los amigos y el cónyuge pueden haber muerto, y quizás otras personas que podrían disipar la soledad evitan al adulto mayor porque le resulta difícil aceptar los cambios que ven o que se evidencian y que les recuerda el hecho de que ellos también van a envejecer algún día. Y es aquí cuando el adulto mayor se queda solo, literalmente solo. Y ahí viene el aislamiento social. Como aquí, mire, este paciente está en casa solo, ¿sí? Es un adulto mayor, está prácticamente solo, pero él cree en Dios. Aquí está Jesucristo, él tiene su fe en Jesucristo y vive solo. El personal de enfermería debe intentar intervenir cuando detecta aislamiento y soledad en un adulto mayor. ¿Dónde vamos a detectar eso, alumnos? En la consulta. En la consulta externa, cuando el paciente está hospitalizado, nos vamos a dar cuenta cuando está solo. Y ahí nosotros tenemos que intervenir con ellos, ¿sí? Varios programas ofrecen tranquilización vía telefónica o visitas a domicilio como el contacto humano cotidiano. La comunidad religiosa del adulto mayor también proporciona esta ayuda. La religión es una fuente muy importante para el adulto mayor para evitar el aislamiento social, ¿sí? Y es cierto, después de la pandemia, la tasa de suicidio en México subió demasiado, demasiado la tasa de suicidio, ¿sí? Veíamos el documental de Desenlace, ahí el profesor de sociología decía que el adulto mayor intenta suicidarse y no falla. Los jóvenes intentan suicidarse y fallan, pero el adulto mayor no falla. Él sí se muere. Entonces realmente esta línea telefónica que se hizo a nivel nacional es la línea del suicidio, ¿no? Si tú sientes que estás en depresión, te sientes muy triste, tú puedes llamar ahí y alguien te va a atender y va a platicar contigo, ¿no? La pregunta aquí, ¿tú crees que un adulto mayor va a estar llamando para que alguien lo atienda? ¿Para que alguien lo escuche? No lo va a hacer porque el adulto mayor es de por sí, los adultos mayores se guardan sus cosas. Incluso nuestros padres, y más el adulto mayor masculino, si aguanta hasta donde puede. No quiere dar preocupaciones a la familia, no los quiere alarmar y no les quiere causar molestia, ¿sí? Y hay muchos, por ejemplo, ¿dónde lo he visto yo? Mira, muy comúnmente, fíjate, en los pacientes que sufren de la próstata, de hipertrofia prostática, crecimiento de la glándula de la próstata que les impide orinar bien a los pacientes. Y yo siempre les pregunto a todos, ¿no? ¿Cuándo se dieron cuenta? Y me dicen los hijos de los pacientes, no, pues nunca me decía, le daba pena. Ya hasta cuando yo vi que ya no aguantaba y se quejaba cuando iba al baño, gritaba. Y ahí fue cuando yo le dije, ya fue que me dijo. Pero mi papá ya llevaba años así. Entonces el hombre siempre se aguanta, ¿sí? En cambio la mujer es más flexible y más dice, si siente algo, lo dice luego, pues. Entonces en esa parte, el adulto mayor siempre va a ocultar sus enfermedades hasta donde pueda, para no preocupar a sus hijos, para no decirle. Pero él siente dolor, siente ese problema que lo tiene ahí. Entonces ahí nosotros debemos de trabajar como personal de enfermería en ello, ¿sí? El personal de enfermería puede ayudar a los adultos mayores a buscar y unirse a grupos sociales e incluso acompañarlos a la primera reunión. Eso sería muy bueno, fíjate, pero realmente no, porque ahorita el adulto mayor en México, la principal preocupación del adulto mayor en México es el sustento diario, o sea, tener que comer, ¿no? ¿Sí? Fíjate que aquí en la región del Istmo, no sé de los alumnos que están aquí, no sé si conocen el Espinal, Oaxaca. ¿Quién está aquí que conozca el Espinal? Se encuentra a 5 minutos de Juchitán, Oaxaca. ¿Quién conoce el Espinal? Yo creo que Lisbeth, Amairani Cabrera, Michelle Amairani y también Alejandra, ¿no? Miren, ¿saben qué es lo que pasa es más un dato curioso en el Espinal? La Universidad Niño de Sócrates está en el Espinal y ahí les voy a contar la parte importante que yo vi porque nosotros hicimos un estudio de investigación. A nivel licenciatura yo doy clases en la universidad y doy la materia que se llama Metodología de la Investigación y Seminario de Tesis 1 y 2.
En el año 2019 hicimos un estudio de campo, un protocolo de investigación a un alumno, yo le recomendé y le hice la siguiente pregunta. ¿Me confirmas, Amairani Cabrera, si tú vives en Juchitán, verdad? ¿Es correcto? Creo que no me escucha. Pero ahí va la comparativa. La comparativa fue la siguiente. La pregunta de investigación era la siguiente. Fue un estudio comparativo. La población de adultos mayores del Espinal, Oaxaca, tienen mejor calidad de vida que los adultos mayores de la ciudad de Juchitán. Y a simple perspectiva, ¿tú qué dirías? Pues dirías que no, o que sí, porque no conoces la población, ¿no? Pero ¿qué creen? Los resultados que arrojaron la investigación es precisamente que los adultos mayores del Espinal, Oaxaca, tienen mejor calidad de vida que los adultos mayores de Juchitán. ¿Por qué? ¿Cuál fue la respuesta? Con el método de medición que hicimos nosotros, detectamos que el 90% de los adultos mayores del Espinal, Oaxaca, son personas jubiladas de Pemex, Magisterio o de alguna otra empresa de gobierno. Pero son jubilados y tienen buenas pensiones. Y por ello son personas que se cuidan, personas que tienen el recurso para vivir, que ahorraron para su vejez, tienen sus propios negocios. Y versus Juchitán es todo lo contrario. Solamente el 10% de los adultos mayores de Juchitán tienen un patrimonio y una jubilación. Y lo más alarmante es que el 90% no cuenta con una pensión. Ese 90% de adultos mayores son los que viven al día. Son comerciantes venden en el mercado, trabajan de manera particular. Entonces fue alarmante. Y en conclusiones finales, pues es que el adulto mayor de Espinal, ¿por qué tiene mejor calidad de vida? Porque el adulto mayor del Espinal, Oaxaca, el Espinal, de hecho, es un municipio que tiene una economía estable. Porque todos los que viven en Espinal, no vas a dejar mentir si lo conoces, todos tienen coche, ¿eh? Todos tienen coche. Todos tienen una casa muy bonita. Grande y bonita su casa, ¿eh? Y todos tienen coche. Versus Juchitán, no es así. No todos tienen coche en Juchitán, no todos tienen una buena casa. Entonces, en el Espinal se ha concentrado porque las personas que fundaron el Espinal vienen de descendencia española, de hacendados, de personas que tenían mucho dinero antes y fueron heredándolo generación tras generación. Por eso el Espinal, Oaxaca, tiene mejor calidad de vida el adulto mayor que en otra población, como podría ser Juchitán. Entonces fue muy, muy impactante los resultados, ¿eh? Entonces, y es aquí donde el adulto mayor tiene que trabajar para vivir. Y aquí viene la parte, ¿no? Mira, todos los adultos mayores saben que se van a morir. Ya están conscientes de ellos. Incluso muchos de los adultos mayores hasta ya ahorraron para su casa, ¿no? Por ejemplo, muchos de los que trabajan actualmente hay una aseguradora que se llama Nasser, sí se llama Nasser, creo, se llama Nasser, es una aseguradora de Oaxaca que se llama Nasser, que te vende un seguro funerario, le llaman, seguro funerario, ¿no? Y que ese seguro funerario que cuando te fallezcas ellos van a cubrir todos los gastos de tu funeral, ¿no? Y muchas personas lo pagan quincenalmente en su cuota de trabajo, ¿no? Pero ellos están conscientes de la muerte, está muy claro, ¿no? Y yo me gustaría preguntarte, ¿tus papás han hablado contigo sobre este tema de la conciencia de morir? ¿Te han dicho cómo quieren ellos que sea su velorio? ¿Te han comentado? ¿Me puedes compartir qué te han dicho tus padres o tú nunca les has preguntado? No, profe, no, nunca nos han dicho, no, no nos han comentado eso, profe. Pero fíjese que sería bueno que hablemos con ellos, ¿no? Porque a ver, mamá, papá, ¿quieres que te incineremos? ¿Quieres que ahora sí, iluminación? O sea, cremación, ¿o quieres que te enterremos? Entonces, muchos van a decir, no, pues yo quiero que me entierres al lado de tu papá, al lado de no sé quién, de mi hijo, ¿no? Incluso muchos adultos mayores ya tienen su lugar en el panteón.
De hecho, fíjense bueno, los que vivimos en ciudad, ¿sí? Por ejemplo, la ciudad de Oaxaca, es un problemón enterrar a alguien, ¿eh? O sea, tú ya tienes que tener, ahora sí, digamos, ¿cómo le llaman? Tu lugar. Tiene un nombre, ¿no? Se me va el nombre, ¿no? Tu lugar donde van a enterrar a algún familiar, ¿no? Por ejemplo, no sé, Mariela Juárez, si me podrá compartir cómo está en Oaxaca esa parte de los panteones. ¿Hay cupo, ya no hay cupo, o cómo se trabaja? Usted que vive en Oaxaca. Profe, mi abuelita, Adelante. no, le iba a comentar, por ejemplo, bueno, ayer fue el sepelio de mi tía abuela. Qué bueno que no hubo diplomado ayer. ¿Por qué? Porque ayer apenas fue el sepelio de mi tía abuela. Chispa, lo sentimos mucho. Y ella murió en Córdoba, pero todo fue por el golpe de calor. Traía su marcapasos. Chispa, no puede ser. Ya le tocaba su tercera reposición, entonces le tocaba en el mes de septiembre, pero estaba con su nieta, su única, porque son como 4 nietos. Y ella vivió más de 20 años en la Ciudad de México y después se vino a Cuitláhuac porque ella es originaria de por acá, cerca de Playa Vicente. Entonces, de una comunidad chiquita, pero ella sí le decía que ella no se quería quedar fuera de su terruño, que ella quería venirse aquí al lado de su mamá. Y no está para saberlo, pero movimos todo para que ella regresara. De Córdoba hasta acá fueron 15,000, 18,000 pesos de traslado, pero se le cumplió su deseo. Ya pasó todo, pero pues muy triste. Murió, pero no se pudo hacer más. Ella cayó, que tuvo complicaciones, estuvo en terapia intensiva 1 semana, la intubaron, ya tuvo falla por todos lados y ya no se pudo hacer más. Muy triste, duele porque es un ser humano. Duele mucho, ¿eh? Perder un ser querido, cercano o no cercano, duele bastante. Y qué bueno que Sí, le cumplieron su deseo, ¿eh? Qué bueno que le cumplieron, ¿eh? Se fue feliz. Mira, fíjate que es muy difícil que hablar de la muerte nos da miedo a todos, ¿eh? Hablar de la muerte nos da miedo. No toques ese tema en conversación en casa, ¿eh? No mencionen eso. Sí, dicen, no, pero tenemos que hablar, tenemos que ser conscientes. Por ejemplo, tú, ¿te has preguntado cómo quieren que sea tu velorio? ¿Te has preguntado cómo quieres que te entierren? ¿Qué quieres que te hagan? ¿Que en base a qué religión te hagan tu ceremonia luctuosa? ¿Te has preguntado eso? Debemos platicarlo en familia, ¿no? Porque, a ver, ya cuando el difunto está atendido ahí, oye, ¿y qué quería? ¿Cómo quería? ¿Qué hacemos? No, pues lo que se nos venga, no. Tenemos que preguntarlo. Es difícil. Antonia Fuentes, ¿usted ha platicado con sus papás de eso, Antonia? Si es que viven ellos. Hola, hola. Sí, de hecho, con mi mamá, porque pues, es la única que tengo, ¿Qué le yo ha en dicho? ocasiones le digo, que si quiere que la crememos, pero pues me manda a volar. Me dice que cómo es posible. Mi mamá está muy crecida, pues a la antigua, así que pues ahí luego la ando terapiando, pero no, ella quiere que se entierre y como lo marcan sus tradiciones. Ok, excelente. ¿Es católica? Sí, sí es católica. Ok, muy bien. Eso es muy importante preguntar. Así es muy importante preguntarlo. Y a Mayrani Cabrera, ¿ha platicado con sus papás sobre ese tema?
Sí, profe, de hecho, mi mamá siempre, bueno, mi mamá es religiosa, o sea, es católica, y sí como que nos dice de que quiere su velorio, quiere muchas flores, pero no quiere, o sea, solamente quiere que sea familiar, no quiere personas externas, y siempre nos ha dicho que como ella es maestra de preescolar, siempre nos dice, hija, tengo, por ejemplo, tengo un dinerito ahorrado para esto, tengo un dinero ahorrado para lo otro, y sí como que ha pensado ella mucho en eso, pero yo le digo, mamá, no me toques ese tema ahorita. Y siempre me dice, como yo soy la hija, la más pequeña, me dice, en tal lugar tengo mi póliza de mi seguro, tengo como que ya está dejando todo en orden, y le digo, no hagas eso. No sé, pero a mí no me gusta que ella hable de ese tema, pero ella siempre nos lo recuerda. Y así es, sí tenemos que platicar. Es un tema que no nos gusta, ¿no? Pero hay que hablarlo. En esa parte, ¿no? Con ellos. Y ahora la pregunta es, tú como ser humano, ¿has platicado a tu familia cómo quieres? Acuérdate que nadie tiene la vida comprada en este planeta, ¿no? Todos en cualquier día, si Dios lo decide así, pues si tú crees en un ser supremo que es Dios, en cualquier momento nos puede mandar a traer y llevarnos, ¿no? Con tiempo, ¿no? Y a veces fíjate que para los padres es más doloroso cuando entierran a los hijos. O sea, la ley de la vida es que los hijos deben de enterrar a los papás, ¿no? Así es la ley de la vida. Supuestamente no sé yo creer. Pero es muy difícil cuando una madre entierra a su hijo o hija, ¿no? Es que no es posible. ¿Cómo voy a enterrar yo cuando yo me tuve que ir por él, ¿no? Pero lamentablemente las cosas pasan. ¿Y tú te has preguntado cómo te gustaría que sería a ti? Itzel Alejandra, ¿cómo te gustaría? ¿Has hablado con tu familia? Si en tu momento, en dado momento te llegara a pasar algo a ti. Pues yo se lo he dicho a mis papás, bueno, más que nada a mi mamá. No, ella igual tiene la creencia de que pues los hijos deben enterrar a los padres, no los padres a los hijos. Me dicen, me voy a volver loca si te pasa algo o si te mueres o así pues. Entonces es algo como que complicado, ¿no? Porque sí tenemos esa creencia de que como ya son, digamos, mal, pero pues en realidad nunca se sabe. E igual en lo que quieren nuestros papás. Mi mamá ha comentado en su último momento que la llevemos a la orilla de la playa y que ahí la sentemos, pues que le toque la brisa y todo eso. Y que quiere ser enterrada en su lugar de origen, ahí en el Istmo. Ok, muy bien. Hay que cumplir a nuestros papás, ¿eh? Hay que cumplir lo que ellos nos piden, ¿eh? ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este tema? Ok, bien, bien, bien. Fíjense que es difícil, ¿no? La viudez, la muerte de los amigos y el reconocimiento de la disminución de las funciones corporales hacen que los adultos mayores tomen conciencia de la realidad de sus propias muertes. Durante los primeros años de vida, los individuos aceptan que no van a vivir para siempre, pero sus comportamientos suelen negar esta realidad. La falta de voluntad anticipada y de planes funerarios pueden ser indicios de esta negación. A medida que se agudiza la realidad de la mortalidad conforme avanza la edad, se presenta signos aparentes como el interés de la realización de los sueños, la profundización de las convicciones religiosas, el fortalecimiento de los lazos familiares y el interés para el bienestar permanente de la familia y por dejar un legado, ¿no? Eso es muy importante. Fíjate que muchas veces, este, muchos adultos mayores están, lo veíamos en el caso anterior, tenemos un diplomado de proceso de atención a enfermería y hablábamos ahí de una paciente que está peleado con sus hermanos, es adulto mayor la señora, está peleado con todos sus hermanos y con todos sus hijos.
y es adulto mayor, imagínate, con nadie se lleva. Entonces, yo creo que el adulto mayor tiene que aprender a perdonar a todas las personas que le hayan hecho daño en algún momento en la vida, pero aprender a perdonar, porque acuérdate, cuando tú le guardas rencor a alguien, tú no eres feliz. No estás feliz, no estás tranquilo, sufres también, ¿sí? Entonces, en esa parte es muy importante aprender a perdonar. Ok, bueno, vamos a continuar. Respuesta a las transiciones de vida. Cuando se enfrenta al viejismo y a numerosos cambios que afectan las relaciones, los roles y el estado de salud, los adultos mayores pueden responder de diversas maneras. El viejismo, ¿qué significa? A los cambios del envejecimiento, ¿sí? A eso se refiere. La capacidad del adulto mayor para afrontar y adaptarse a los cambios de vida determina si alcanzará una etapa de integridad o caerá en la desesperación, ¿sí? El personal de enfermería puede ayudar a los adultos mayores a responder a estas transiciones, facilitando la revisión de vida, la realización de la historia de vida, la promoción de la autorreflexión y el fortalecimiento de los recursos internos. Cuando nos referimos a revisión de vida es, ¿qué hiciste en toda la vida, no? ¿Qué hiciste? Como lo dice, tenemos que dejar un legado, ¿sí? Un legado para quiénes, para nuestros hijos, ¿sí? Para que siempre seamos recordados, ¿no? Muy comúnmente, no sé si tú te acuerdas que a veces en las escuelas siempre hay un maestro que el que siempre te va a marcar para toda la vida, ¿no? Ese maestro que siempre te enseñaba, que se preocupaba por los alumnos. Y estoy seguro que tú te acuerdas de ese maestro de la secundaria, de la preparatoria, y te queda, ¿no? Pues ese es el legado de ese maestro, y cuando ese maestro sea adulto mayor, pues se va a llevar ese legado, ¿no? Y cuando te encuentras a tu maestro y adulto mayor, te da gusto saludarlo, ¿no? Y ese maestro, al verte tú, a su ex alumno, ver que ya tienes una carrera profesional, pues también se pone feliz por ti, ¿no? Porque él sabe que participó en tu formación académica también. Bien. Pues bueno, vamos a darnos 2 minutitos y continuamos, por favor. Un receso de 2 minutos y regresamos. De más de 5 minutos. Muy bien. La siguiente tarea que les voy a dejar, alumnos, van a hacer un diario de ustedes mismos. Fíjate, vamos a hacer esta pequeña dinámica de a partir del día de mañana, hasta la próxima clase que tengamos. Que el viernes, la próxima clase, van ustedes por favor, a escribir un diario, como su nombre lo dice, ¿no? Lo que hago, ¿no? Durante el día, ¿cómo lo vamos a escribir? Antes de irnos a dormir, vamos a anotar, vamos a adquirir una pequeña libreta y anotar, ¿no? Ejemplo, el día de hoy fui a la universidad, el lunes, por ejemplo, ¿no? Fui a la universidad a dar clases, en mi caso mío, ¿no? De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Posteriormente en la tarde fui al supermercado a comprar la despensa. Después llevé el coche al taller y etcétera, etcétera, ¿no? Todas las actividades que haga. Es muy importante llevar un diario. Vamos a hacer esta práctica a partir de mañana domingo hasta el próximo viernes y en la próxima clase lo vamos a comentar. ¿Ok? Bueno, ya sea que se haga con lápiz y papel o con un programa de procesamiento de textos, escribir con frecuencia facilita la autorreflexión. No existe una forma única de llevar un diario. Los individuos deben desarrollar el estilo que les resulte más cómodo. ¿Sí? Entonces, algunas personas pueden hacer registros diarios que incluyan detalles acerca de sus comunicaciones, patrones de sueño, estado de ánimo, actividades del día, mientras que otras hacen registro periódicos que abordan los principales problemas emocionales y espirituales. Eso es lo que vamos a anotar.
Bien, bien. Ok. El personal de enfermería puede ayudar a las personas que no han escrito nunca diarios, guiándolas en la selección de una hoja en blanco y en cualquier instrumento de escritura. Ese es un paso importante, no solo por esta, ¿no? ¿Quién de ustedes ha hecho un diario alguna vez en la vida? ¿Quién de ustedes? Yo, pero durante la secundaria, igual no sé, porque fue como una tarea igual, que hicimos un diario, pero ya tiene tiempo. Creo que la mayoría en las escuelas, ¿no? Igual creo en las escuelas que nos piden actividades como hacer un diario. Así es. El taller de lectura y redacción, y luego nos piden. Sí. Así es correcto. ¿Creen que un diario sirva para expresar nuestras emociones y sacar lo que sentimos hacia el exterior? Sí, quizás sí, y de hecho había visto que como terapia es como escribir lo que hicimos en el día, escribir, me felicité por hacer tal cosa, y cosas así cuando hay, o sea, tienen como problemas de depresión y todo eso, recomiendan igual hacer un diario para ver, o sea, realmente qué hiciste y cómo te sentiste en todo el día. Y si es posible en el diario, pues escribir como que algo, cosas bonitas hacia ti o decirte cosas bonitas. Así es, correcto. Aquí comenta María Felicia, dice que ella ha escrito un diario muy bien. A Mayrani Cabrera, yo hice uno, pero de pequeña. Antonia dice, sí, de hecho, los psicólogos lo recomiendan dependiendo del caso. Así es, debemos escribir eso, ¿no? Muchas veces el diario va a ser como nuestro pase de salida, ¿no? Para expresar nuestras emociones. A veces al adulto mayor siempre le es muy complicado expresar sus emociones, ¿no? Y sucede muy a menudo cuando tú le preguntas a tus padres, ¿no? Que son adultos mayores. Papá, ¿cómo estás? Bien. Papá, ¿te hace falta algo? No, nada. Papá, ¿ya comiste? Sí. Y todos te van a decir que sí y que están bien, aunque sea todo lo contrario. ¿Para qué? Para que tú no te preocupes. Porque así son los papás, así son las mamás. ¿Para qué voy a preocupar a mis hijos si ya tienen sus propios problemas? Y tienen la ideología de decir que ellos no van a ser un estorbo para nosotros, ¿sí? Desde ese punto de vista. Entonces, eso es lo que realmente pasa, ¿no? Entonces, esa tarea la vamos a realizar, llevar un diario de nuestras actividades, ¿sí? Características que reflejan las competencias de supervivencia de las personas que envejecen. Estas son las características, ¿sí? La primera, toma la responsabilidad del cuidado personal. O sea, ellos mismos se tienen que cuidar ahora porque ya no va a haber quien los cuide, ¿no? Y más si el cónyuge ya no está con ellos, porque cuando hay una pareja de adultos mayores, entre ellos se cuidan, pero cuando algún cónyuge ya no está presente, pues muy difícilmente va a pasar eso, ¿no? Dos, movilización de recursos internos y externos para resolver problemas y manejar las crisis, ¿no? Por ejemplo, si el adulto mayor tuvo un detalle con el problema de su pensión, que que en este mes no le pagaron la pensión al adulto mayor, porque hubo un problema con la tarjeta, ¿no? Para el adulto mayor va a ser unas crisis, ¿no? Porque todos sabemos que los servicios se pagan mensuales, ¿no? Me refiero al servicio de agua potable, al servicio de telefonía, internet, se pagan mensuales. Y si tú no pagas esos servicios, ¿qué crees que va a pasar? Pues te los van a cortar. Entonces ahí el adulto mayor entra en crisis de buscar cómo conseguir dinero para pagar sus servicios. Desarrollo del sistema de apoyo mediante una red familiar de amigos y profesionales y grupos, ¿sí? Vamos a desarrollar en ellos este sistema de apoyo. La familia lo tiene que desarrollar, ¿no? De amigos y profesionales y grupos. Muy pocos amigos vas a tener en la vejez.
Realmente date cuenta que los amigos están solamente cuando tienes dinero. Los amigos están para las fiestas, para la diversión, pero realmente los verdaderos amigos los vas a encontrar en una cama, en un estado de enfermedad. Ahí realmente te vas a dar cuenta quién sí está contigo realmente como tu amigo, ¿no? Sentido de control sobre los acontecimientos de la vida. Adaptación al cambio. Esta es la parte más difícil en el adulto mayor, ¿eh? La parte más difícil en el adulto mayor. El adulto mayor no acepta que ha envejecido, no lo acepta. Y es muy difícil que lo quiera aceptar por el mismo proceso de responsabilidad que conlleva, ¿no? Bien. El siguiente, perseverancia para afrontar los obstáculos y las dificultades. En esta parte, ¿cómo vas a enfrentar la vejez? Las dificultades que vas a tener. Y fíjate que aquí viene una parte muy importante, ¿no? Actualmente hay muchos hijos que le quitan las casas a sus papás, ¿no? Hay muchos hijos que les quitan las casas a sus papás. Y es difícil porque el adulto mayor empieza una guerra contra este hijo, pero al final, pues, lo terminan aislando, lo terminan separando y se quedan con los bienes del adulto mayor, ¿no? Entonces realmente es muy triste esa situación. Y pues ellos tienen que enfrentarse a esta adversidad. La recuperación de un trauma, ¿sí? Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos trauma. Por ejemplo, si alguna vez te han asaltado, si has sufrido un asalto, te queda ese trauma. Y cuando de repente sientes que estás a punto de vivir esa misma experiencia, pues entras en crisis, entras en pánico, porque vuelves a caer en ese trauma, ¿no? Aceptación de la realidad de la que la vida incluye acontecimientos positivos y negativos, ¿sí? Es cierto, aquí es muy importante que el adulto mayor acepte, ¿no? Que la vejez es buena, que tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, y se tiene que acoplar a ese nuevo sistema de vida. Descubrimiento del significado de los acontecimientos de la vida. O sea, ¿qué es lo más importante en ese momento para el adulto mayor? Probablemente si en ese momento el adulto mayor ya tiene nietos, pues eso sería para él significativo, sus nietos en ese momento. Determinación para cumplir las expectativas personales, familiares, comunitarias y laborales a pesar de las dificultades y las distracciones. Es muy importante que incluyamos al adulto mayor en la toma de decisiones. Reconocimiento de limitaciones y competencias. El adulto mayor debe de reconocer si él puede todavía hacer esa actividad o ya no. Y un claro ejemplo te lo voy a poner, ¿no? El conducir un automóvil, un adulto mayor. Conducir un automóvil, ¿eh? El adulto mayor puede estar consciente de que si aún lo puede seguir haciendo o ya no lo puede seguir haciendo. Por el mismo proceso de envejecimiento, porque acuérdate que sus movimientos van a ser lentos. ¿Sí? Los movimientos del adulto mayor van a ser lentos en todos los aspectos. Van a ser lentos, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante que como adulto mayor, que lo practiquen con la familia, que valoren si puede seguir él manejando un vehículo o en caso contrario, que ya no lo pueda hacer. Capacidad para confiar, amar, perdonar y aceptar la confianza y el amor y el perdón. Y es lo que platicábamos hace. Sí, efectivamente, sobre todo, ¿no? Perdonar a quienes, muchas veces a los hermanos, muchas veces a los hijos, ¿no? Es muy común que muchos hijos no se lleven con sus papás hoy en día, ¿eh? Por diversos problemas que haya, ¿no? Entonces, no. El adulto mayor tiene que entender que tiene que aprender a perdonar, ¿sí? Y es muy triste ver, por ejemplo, en adultos mayores que cuando ya fallece llegan los hijos y están con ese remordimiento, ¿no? Y ahí enfrente al ataúd del adulto mayor, pues están llorando y le están pidiendo perdón, pero ahí lamentablemente es demasiado tarde, ¿no? Porque ya no puede haber una réplica, ya no te puede decir nada. Así es, alumnos, hasta aquí una duda, ¿alguna pregunta? No, ninguno. Ok, ¿qué ven en esta imagen? A ver, ¿qué opinan de esta imagen?
Los escucho. Es un paciente en cama, una señora, parece. Está en cama, está siendo cuidado. No es un señor siendo cuidado por su esposa o, pues yo creo que sí es su esposa o algún familiar. Así es su esposa lo está cuidando al parecer, ¿no? Bueno, aquí dice una frase muy importante, mira, existen en muchas familias que a sus adultos mayores los internan en un asilo con el objeto de que no sean un estorbo en la vida diaria de la familia. ¿Hasta dónde ha llegado la humanidad? Considerar un estorbo a nuestros padres, imagínate. Es muy triste esa parte, muy triste. Siguiente tema, cambios frecuentes en el envejecimiento. Vivir es un proceso de cambio continuo. Los bebés se convierten en niños pequeños. Los niños prepúbers evolucionan en hombres y mujeres jóvenes y los adolescentes dependientes se convierten en adultos responsables. La continuidad de los cambios en la vida adulta es natural y esperada. El tipo, la frecuencia y el grado de los cambios físicos, emocionales y psicológicos y sociales que se experimentan durante la vida son individuales. Estos cambios están influidos por factores genéticos y medioambientales, la alimentación, la salud, el estrés, el estilo de vida y muchos otros elementos. Pero fíjate que acá de los cambios del envejecimiento, algo que a nosotros nos está dando muy duro actualmente es esto, mira, la alimentación. La alimentación, Si hablamos del estado de Oaxaca, tenemos una alimentación, pero riquísima en lípidos y carbohidratos. Por ejemplo, si hablamos aquí en San Blas, que es Libet Patiño, si yo voy a un puesto de cena allí en San Blas, Libet Patiño, ¿qué me ofrecen? A ver, quiero ir a cenar a San Blas, ¿qué me ofrecen? Te escucho, a ver. Garnachas, gorditas, empanadas, tostadas, tlayudas, tacos. Todos tienen lípidos, o sea, la mayoría. ¿Y de Con bebidas? mucha grasa. Agua de Jamaica, agua de horchata, de naranja, de tamarindo, todos dulces. Así es, carbohidratos y lípidos en exceso. Y ahí vemos adultos mayores, niños, adultos jóvenes, todos ahí consumiendo en ese momento, ¿no? Todos, ¿no? Y la gran pregunta acá es, fíjate, la gran pregunta acá es, ¿qué futuro les espera a esos niños, a esos adultos jóvenes, ¿no? La alimentación es un factor muy importante. Otro punto importante, sí, exactamente. Ahora otro punto importante, fíjate, mira, lo que dice acá. Ahorita hablo con ellos. Bien, entonces el otro punto que tenemos ahorita, el estrés. ¿Quién de ustedes no se ha estresado alguna vez en la vida? ¿Con la calor no nos provoca estrés? Sí, todos tenemos, o sea, hemos sufrido de estrés, o hemos tenido estrés, o sea, por una u otra cosa. Así es. Y más con esta calor, ¿no? Con esta calor que está insoportable, ¿no? Y realmente, pues eso nos afecta a todo, ¿no? El resultado de esta combinación no solo produce variaciones individuales entre los adultos mayores, sino también diferencias en el patrón de envejecimiento y los distintos sistemas corporales. En el individuo, aunque existen algunas similitudes en los patrones de envejecimiento entre los individuos, el envejecimiento es único en cada persona y se presenta de diferentes maneras, ¿sale? Cambios corporales, pues ya sabemos, ¿no? La masa corporal magra disminuye y mientras que el tejido adiposo aumenta hacia los 60 años, la grasa corporal total se incrementa de manera proporcional. Cuando la masa corporal magra disminuye, lo que es los músculos, entra en una enfermedad del envejecimiento. Esa enfermedad se llama sarcopenia.
Cuando ya veamos atención integral al paciente geriátrico 1, ahí vamos a ver esas patologías. La sarcopenia es pérdida de masa muscular en el adulto mayor. Por eso es que el adulto mayor es delgado, lo vas a ver delgado prácticamente, muy flaco al adulto mayor porque hay pérdida de masa muscular. ¿Sale? Ok, y vamos a ver ahora el envejecimiento en el aspecto físico. Mira, en el adulto mayor, fíjate lo que pasa. Primero, cabello canoso y más delgado. Hay alopecia. Pelo más grueso en las orejas y en la nariz. ¿Sí? Orejas más desarrolladas, el arco senil, que es común, oscurecimiento y arrugas cutáneas alrededor de las órbitas oculares. Crecimiento del vello facial en las mujeres, profundización de los huecos en los espacios axilares, intercostales y supracubiculares, disminución de la masa muscular y el espesor de los pliegues cutáneos, disminuye la estatura, paso más corto en las mujeres y más amplio en los hombres. Esto es en cuanto al aspecto físico del adulto mayor, el aspecto físico. En cuanto al aparato respiratorio, la saturación, ahora sí, la presión parcial de oxígeno se reduce hasta un 15% entre los 20 y 80 años de edad. Al haber una reducción de la presión parcial de oxígeno, por eso es que los adultos mayores tienen una saturación menor de 95. Acuérdate que la saturación de oxígeno es de 95 a 100 en lo normal, ¿sí? Pero un adulto mayor difícilmente te va a tener 95% de saturación. Ellos te tienen una saturación mayor de 90, pero menor de 95. ¿Por qué? Por esta condición del envejecimiento. Pérdida de la elasticidad y mayor rigidez pulmonar. Y aquí es donde se presenta la famosa enfermedad que se llama fibrosis quística pulmonar, ¿sí? La actividad ciliar disminuye. ¿A qué se refiere la actividad ciliar? Aquí nosotros en las narinas tenemos unos vellitos. Esos vellitos se llaman cilios. La función importante de esos vellitos tiene dos funciones importantes. La primera es humedecer el oxígeno. Acuérdate que el oxígeno es caliente. Se tiene que humedecer para que entre a la vía respiratoria. La siguiente función de estos cilios es que van a servir como protector de infecciones, ¿sí? En estos cilios se va a impregnar todas las bacterias que quieran entrar al tracto respiratorio. Y es allí, con esto, en las narinas se va a formar una placa que se llama moco, literalmente. Se llama secreción de moco. Y esa secreción es puras bacterias que están ahí, resguardadas, que los cilios no dejaron pasar hacia el interior de la vía respiratoria. Porque aquí, como disminuye la actividad ciliar, el adulto mayor está más propenso a desarrollar IRAS, que son las infecciones respiratorias agudas y las neumonías. Por eso a nuestros adultos mayores en la temporada de invierno se les recomienda cuidarlo, ¿no? No exponerlos a cambios bruscos de temperatura. Disminución de los reflejos tusígeno y laríngeo, ¿sí? Así es. En este caso se refiere a que él ya no va a poder ya no va a tener mucho reflejo de tos, ¿sí? Y lo que es en el aspecto laríngeo también. A la edad de 90 años la capacidad residual se incrementa cerca del 50%, ¿sí? Los alvéolos disminuyen en un número y su tamaño incrementa, los alvéolos, ¿sí? Al aumentar, ahora sí, los alvéolos disminuyen en número y aumenta. Si disminuyen los alvéolos, que son las células, que son las partes donde se hace el intercambio, los alvéolos son los pequeños órganos que hacen el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en el proceso de la respiración. Si disminuyen los alvéolos, es que el adulto mayor va a tener una capacidad pulmonar muy baja. Por eso aquí dice, la capacidad residual se incrementa cerca del 50%, o sea, baja. Los músculos torácicos se vuelven más rígidos, los músculos torácicos son más rígidos, se van a volver más rígidos, ¿sí? Y la ventilación basal va a disminuir también, ¿sí? Todos esos cambios a nivel respiratorio. A nivel cardiovascular tenemos los siguientes. Las arterias más prominentes en cabeza, cuello y extremidades, ¿sí? Estas de acá se ven más, ¿sale? Las válvulas se vuelven más gruesas y rígidas, se refiere a las válvulas del corazón. La válvula tricúspide, la válvula mitral. El volumen
latido se reduce alrededor de 1% cada año. Por eso es que el adulto mayor tiende a la bradicardia. ¿Qué es bradicardia? Corazón muy lento, los latidos del corazón son lentos. Por eso, si te has dado cuenta en el adulto mayor que le mides el signo vital, te sale una frecuencia cardíaca de 60, 59, 58, 62. Comparado si se lo mides a un adulto joven, te va a salir en 74, 76, 78, pero por el proceso de envejecimiento. El corazón se pigmenta con gránulos de liposucina, uso menos eficiente del oxígeno, ¿sí? La aorta se dilata y se alarga, ¿sí? Esta es la arteria aorta, esta, ¿sí? El gasto cardíaco disminuye. La resistencia periférica del flujo sanguíneo se incrementa cerca del 1% cada año. Y esta resistencia periférica en las arterias va a hacer que el paciente vaya a desarrollar hipertensión arterial. La presión arterial se incrementa por compensar el número de resistencia periférica y la disminución del gasto cardíaco, lo que decía. Y hay menor elasticidad vascular, o sea, las arterias son menos elásticas. Eso es cuanto al sistema cardiovascular. En cuanto al aparato digestivo, disminución de la percepción de los sabores. Y ahí viene donde tú regañas a tu abuelita o a tu mamá, a tu papá. ¿Lo has visto que cuando prepara la comida a tu abuelita, a tu mamá, lo hace bien salada, sí o no? Te ha tocado, ¿no? Que la comida está salada y le dices, ay, mamá y abuelita, ¿qué tan salada hiciste la comida? Y ella te dice, no, está bien. ¿Por qué? Porque ella tiene alterado esto. Ahora sí, está alterada la percepción de los sabores en el adulto mayor por el envejecimiento. Para el adulto mayor está bien el nivel de sal, de condimento en la comida, pero para ti que no tienes pérdida de la percepción de sabores, para ti está muy salado y no sabe bien. Entonces, hay que comprender ahí en el adulto mayor, ¿no? Y lo otro muy característico también que sucede es que el adulto mayor, por ejemplo, cuando prepara la comida a la hija y la hija le pone supuestamente, bueno, el nivel de sal adecuado que para la hija está bien, pero como el adulto mayor tiene pérdida ahora sí de los sabores, le echa más sal a la comida. ¿Te ha pasado ver eso? Es muy común. ¿Te ha pasado verlo en tus adultos mayores? Y en vez de llamarle la atención, hay que comprenderlos. Pero cuéntame, ¿te ha pasado con tus mismos adultos mayores? Sí, porque el riesgo acá sería, imagínate un adulto mayor que tenga pérdida de lavadoras y de la papila gustativa en cuanto a los sabores. Imagínate que el adulto mayor sea hipertenso. Pero como no detecta el sabor de la sal en un 100%, pues le va a echar más sal, va a estar consumiendo más sal y eso va a ser contraproducente para su salud y puede llegar a desarrollar una elevación considerable de la presión arterial. Hay dilatación esofágica y se dilata el esófago, ¿sí? Por eso es muy común que el adulto mayor presente agruras o acidez. Reducción de la saliva y la tialina salival. Por eso el adulto mayor tiene muy reseca la boca. Disminución del tamaño del hígado. Reducción del flujo sanguíneo intestinal. Y al haber una disminución del flujo intestinal, el adulto mayor va a sufrir de estreñimiento, ¿sale? Porque no va a haber motilidad intestinal. Disminución de la motilidad esofágica, atrofia de la mucosa gástrica, disminución de la motilidad gástrica, las concentraciones por hambre y el tiempo de vaciado gástrico, ¿sí? Por eso el adulto mayor no le da hambre. Porque como ya no hay motilidad, ya no hay movimiento en el estómago, porque ya no hay esa contracción gástrica, pues el adulto mayor no va a tener hambre. Hay adultos mayores que hacen una comida al día nada más y no sienten hambre, pero se refiere por esta modificación en cuanto al aparato digestivo por el envejecimiento. Menor producción de ácido clorhídrico, pexina, lipasa y enzimas pancreáticas. Estas enzimas son muy importantes, por ejemplo, la lipasa, para degradar las grasas, ¿sí? Menor cantidad de células de absorción en la superficie intestinal. Al ver una menor cantidad de células que absorben, pues no va a haber un buen proceso de adquisición de nutrientes, ¿sí? De vitaminas. Y si disminuye el peristaltismo, el paciente va a sufrir de estreñimiento.
Vamos a ver al aparato urinario. ¿Qué pasa con el aparato urinario? Disminución del tamaño y el peso del riñón. Deterioro de la función tubular. Disminución de la capacidad vesical. ¿A qué se refiere la disminución de la capacidad vesical? Mira, nosotros en la vejiga, un adulto joven, así como nosotros que estamos acá, tenemos una capacidad residual de la vejiga de 500 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo aguantar las ganas de miccionar hasta que mi vejiga se llene a 500 mililitros. Pero una vez que mi vejiga ya llegó a los 500 mililitros, el cerebro me va a mandar la señal a que yo vaya a miccionar para poder excretar orina, ¿sí? Pero la capacidad residual de la vejiga es 500 mililitros, ¿sale? Disminuye también el número de nefronas. ¿Qué son las nefronas? Las nefronas son las células del riñón. Van a disminuir y tienen unas funciones muy importantes las nefronas. Lo que es la depuración y eliminación de toxinas, como la urea, la creatinina y el ácido úrico, que son malas para la vida. Entre los 20 y 90 años de edad, el flujo sanguíneo renal disminuye un 53% y la tasa de filtración glomerular se reduce un 50%. Y es ahí donde hoy en día tenemos un problema grave de enfermedades nefrológicas aquí en la región del Istmo, ¿no? ¿Cuántos pacientes no hay actualmente en tratamiento con diálisis peritoneal? ¿Conoces algún paciente que esté con diálisis peritoneal adulto mayor? Para ese adulto mayor es muy desgastante. Es muy desgastante. Y si hablamos del tratamiento dialítico llamado hemodiálisis, va a ser aún más desgastante para el adulto mayor. Pero acuérdate que nosotros la insuficiencia renal la vamos a desarrollar por factores como la alimentación. Si un adulto mayor ya tiene una diabetes mellitus marcada y no se cuida, está descontrolado todo el tiempo, pues va a desarrollar una complicación que se llama nefropatía diabética. O sea, es una insuficiencia renal causada por la diabetes mellitus. Lo mismo sucede con la hemodiálisis. Se va a necesitar. Debilitamiento de los músculos de la vejiga. Y aquí es donde viene que como los músculos de la vejiga, sobre todo en las mujeres, sufren de una enfermedad que se llama prolapso uterino. ¿Qué es el prolapso uterino? Que la vejiga cae, porque estos músculos están debilitados, cae y podemos observar la vejiga vemos la vejiga prácticamente por el canal vaginal, estamos viendo la vejiga. Porque la vejiga cayó y ese prolapso uterino empuja al útero, se ve el útero y encima del útero está la vejiga, pero está literalmente caído. Y cuando eso pasa, a la paciente le tenemos que hacer una histerectomía, pero vaginal. Por vía vaginal le vamos a extraer el útero. Ya que le extrajimos el útero, vamos a volver a subir la vejiga a las paredes pélvicas para que quede la vejiga, ¿sí? Pero ese es un problema para ellos grande, para el adulto mayor, ¿no? Y otra cosa, el adulto mayor, como tiene disminuida la capacidad residual de la vejiga, pues ¿qué crees que va a usar? Va a usar más pañales y va a sufrir de incontinencia urinaria el adulto mayor. En cuanto al aparato reproductor, ¿qué sucede en el aparato reproductor? Mira, reducción de la capacidad retentiva de líquido en las vesículas seminales, posible disminución del recuento de espermatozoides, en el hombre es esto, esclerosis venosa y arterial del pene y crecimiento prostático de la mayoría de los hombres. Esto sí pasa en la mayoría de los hombres, el problema de la próstata. En la mujer, las trompas uterinas se atrofian y se acortan. Los ovarios se engrosan y se reducen, el cuello uterino se hace más pequeño, el conducto vaginal se vuelve más seco y menos elástico, los labios se adelgazan, el epitelio endocervical se atrofia, el tamaño del útero va a disminuir, el endometrio se atrofia, el ambiente vaginal es más alcalino y hay pérdida de grasa subcutánea y del vello de la vulva. Todos esos son los cambios del aparato reproductor en el adulto mayor. En el sistema musculoesquelético, mira, lo primerito, hay una cifosis. La cifosis es el agrandamiento de las articulaciones. La flacidez muscular y la pérdida de estatura de muchas personas mayores son el resultado de la variedad de cambios que se presentan
en el sistema musculoesquelético. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos primero la cifosis leve, que es un agrandamiento de las articulaciones, se agrandan. Acortamiento de las vértebras, estas son las vértebras. Entre los 20 y 70 años de edad, la estatura disminuye alrededor de 5 centímetros por el encorvamiento. Huesos largos, frágiles. Hueso flexible leve de la rodilla, flexión leve de la rodilla, porque ya tiene problemas osteomusculares. Y hay una disminución de la masa y minerales óseos. Asimismo, la flexión ligera es más ligera en la cadera, la flexión ligera en la muñeca. ¿Por qué? Porque los movimientos están disminuidos en el adulto mayor. A nivel del sistema nervioso, la disminución del peso cerebral, reducción del flujo sanguíneo cerebral y cambios en el patrón de sueño. Va a haber una disminución de la velocidad de la conducción a nivel nervioso y respuesta más lenta y de mayor tiempo de redacción. ¿Vale? Entonces, esos serían los cambios en el sistema nervioso. Y pues bueno, hasta aquí sería el tema de esta noche, alumnos. La tarea que se van a llevar es hacer un diario. Anotar ustedes su propio diario, ¿no? A partir de mañana domingo hasta el día viernes, por favor. Esa va a ser la tarea que vamos a dejar, elaborar un diario de ustedes y ya lo vamos a compartir. Por favor, en la próxima clase nos van a compartir aquí y vamos a escucharlos, ¿sí? Y es muy importante que lo hagan, por favor, que hagan el ejercicio y ya en la próxima clase lo vamos a proyectar. De todos modos, caso clínico, vamos a verlo en la próxima semana. Por ahora sería eso. ¿El diario sería en digital, Isabel? Sí, puede ser en digital, ¿eh? Claro que sí. Lo importante es que lo compartamos aquí en grupo, ¿no? Que compartamos. O en la clase vamos a compartir. Sí, me refiero a que lo puedes. Pues buena idea, fíjate que me está dando buena idea, fíjate, a Mayrani Cabrera. Es cierto, háganlo en digital. Lo pueden escribir en documento en Word, ¿sí? Y ya les doy yo el acceso para que ustedes lo proyecten, así como proyecto yo, lo proyecten ustedes. ¿Sale? Y vayamos interactuando y vayamos viendo sus actividades de ustedes. ¿Sale? Pues muy bien. Pues si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dar por terminada la sesión de esta noche. ¿O algún comentario que quieran agregar? ¿Sí? ¿No? Bueno. Y pues la invitación, vayan a votar mañana, salgan a votar, es un día importante. Hay que cumplir como ciudadanos. Hasta el momento todo claro, muy bien. Y la recomendación es también, si tienen la oportunidad, vamos a tomar de la reflexión de esta noche que nos comentó a Mayrani Cabrera, del adulto mayor que estaba vendiendo bolovanes allá afuera del Hospital de Especialidades de Salina Cruz, Oaxaca. Y la recomendación, la sugerencia de esta semana es que si tú tienes la oportunidad, ves a un adulto mayor vendiendo algún producto, si tanto oportunidad en tus posibilidades económicas, cómprale algo a ese adulto mayor. Créeme que lo harás muy feliz y aparte de eso le vas a ayudar en su economía. Cómprale un producto. Ayúdalo si tienes la oportunidad de hacerlo. Acuérdate que en esta vida, si uno da, todo lo bueno que tú das, todo se te regresa en frutos. Que pasen buenas noches, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, profe.